todos. Mi nombre es Oscar Santiago Cortés González. Yo hago parte pues, del grupo de medicina interna y además soy de décimo semestre. En esta noche me acompaña el doctor Nicolás Esteban Cortés. Eh, Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Si me escuchan ahí? sí, sí, ¿Se oye? sí, correcto. Bueno muchachos, es un gusto acompañarnos el día de hoy. Yo soy Nicolás Cortés, soy residente de segundo año de la Universidad de Buenos Aires y nada, esperemos que sea fructífera la jornada, un excelente tema y cualquier pregunta, pues la idea es que nos enriquezcamos todos. Gracias, doc. Bueno, entonces hoy pues trataremos del tema de la hipercalcemia maligna. Principalmente pues tendré una pequeña introducción. Vamos a tocar temas como la fisiología y la fisiopatología, el abordaje y diagnóstico, tratamiento, escenarios clínicos especiales, el seguimiento y las conclusiones. Estos fueron los dos artículos que me basé en la presentación. Uno es básicamente hablar solo de hipercalcemia maligna y el otro habla de la hipercalcemia maligna en relación con el mieloma múltiple. Bueno, como objetivos básicamente es importante comprender pues, los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos del calcio y su regulación hormonal, identificar las causas y los tipos de hipercalcemia maligna, reconocer cómo se presenta y cómo se clasifica esta enfermedad y cómo se realiza un abordaje diagnóstico paso a paso, tanto en medicina interna como en urgencias. Y pues cómo se debe iniciar el tratamiento agudo según su grado de severidad y revisar su relación con el mieloma múltiple o tumores sólidos. Entonces empezamos, pues la hipercalcemia maligna básicamente es una de las emergencias metabólicas más importantes y frecuentes en la práctica clínica, especialmente en el ámbito pues, de la oncología y la medicina interna. Esta básicamente tiene una prevalencia de hasta el 30% en los pacientes oncológicos y la van a desarrollar en cualquiera de los cursos de su enfermedad oncológica. Esta enfermedad normalmente suele indicar la progresión tumoral, una alta carga metastásica o una secreción tumoral activa de mediadores humorales que nos pueden elevar el calcio. Y esta enfermedad no solo deteriora la calidad de vida del paciente, sino que también se asocia a una mortalidad elevada si no se llega a tratar de manera rápida y estructurada. Entonces, empezamos con la homeostasis del calcio. Entonces, básicamente en la fisiología del calcio es importante recordar que el calcio, es uno de los pues, minerales esenciales para procesos fisiológicos en el cuerpo y aproximadamente el 99% del calcio se encuentra almacenado en el hueso en forma de hidroxiapatita y solo el 1% se encuentra en el compartimento extracelular donde básicamente va a estar regulado estrictamente y va a participar en funciones de contracción de músculo liso y cardíaco, coagulación o diversas vías enzimáticas que están en el cuerpo. Importante recordar que esa regulación del calcio está mediada por tres hormonas reguladores clave, que son la PTH, la vitamina D activa, que también se conoce como la 1.25 dihidroxivitamina D, y la calcitonina. Empezando por la PTH, pues esta básicamente cómo funciona, va a aumentar el calcio sérico al estimular la resorción ósea y la reabsorción renal de calcio, y pues además también promueve la activación de la vitamina D. Si hablamos de la 1.25 dihidroxivitamina D, esta básicamente lo que nos va a hacer en el cuerpo es incrementar la absorción del calcio intestinal y el fósforo y es relevante, muy importante porque esta nos ayuda a la producción ectópica de este calcio. Y por último, la calcitonina, esta básicamente inhibe la actividad osteoclástica, o sea, su papel fundamental es disminuir la formación de hueso. Y pues lo que pasa es que en adultos no tiene como un efecto tan fuerte. Ahora sí, ya entrando en materia de la hipercalcemia maligna, entonces tenemos que la hipercalcemia maligna se divide en muchos tipos, empezando por las mediadas por PTH. Entonces, la hipercalcemia mediada por PTH básicamente es una hipercalcemia humoral. Hablamos de humoral porque se produce algo que se llama el péptido relacionado con la PTH, que básicamente es una molécula que se parece a la PTH, pero no hace su misma acción porque actúa sobre el mismo receptor de la PTH y promueve la resorción ósea masiva y la reabsorción renal de calcio. Este tipo de hipercalcemia maligna se asocia más que todo al carcinoma escamoso de pulmón, riñón, ovario o vejiga
y representa alrededor del 80% de los casos de hipercalcemia maligna en pacientes oncológicos. Eh, es importante también recordar que esta PTHRP también incrementa la síntesis renal de vitamina D activa y además de eso, pues nos presenta que en pacientes que se vaya a ver un calcio elevado con una PTH disminuida y se puede medir la PTRH, pues vamos a sospechar de una hipercalcemia maligna mediada por PTH. Otro de los tipos de hipercalcemia maligna que tenemos es la hipercalcemia por osteolisis. Entonces, esta se produce es porque hay tumores que principalmente se infiltran directamente al hueso, donde se produce una destrucción ósea a través de la activación de una de las vías, que es el eje RANK-L, que básicamente está asociada más a principales a neoplasias de mama, pulmón, mielomas múltiples y linfomas. Y cuando se activa esta vía en estos casos de tumores, pues se liberan citoquinas que van a perpetuar esa resorción ósea y generan un ciclo que estimula el crecimiento tumoral y la destrucción del hueso y por ende pues se produce una hipercalcemia. En estos pacientes, básicamente son pacientes que van a presentar, uno, un dolor óseo y fracturas patológicas con una elevación casi que persistente de los niveles de calcio. Aquí pues podemos ver cómo es del artículo, se puede evidenciar pues como la síntesis pues de la PTH y la hidroxivitamina D van a promover la diferenciación de los osteoblasos y la secreción de RANK-L que al final al cabo nos va a llevar a la resorción ósea que va a producir pues el daño de el hueso y el aumento del calcio sérico. También tenemos otro tipo de hipercalcemia maligna que esta es menos común, pero está asociada más que todo a los linfomas y especialmente al linfoma no Hodgkin. En estos casos, básicamente hablamos de que las células tumorales van a producir la enzima de 1-alfa hidroxilasa que va a convertir la vitamina D a su forma activa y esto lo que lleva es al aumento de la reabsorción intestinal de calcio y a la resorción ósea. Y pues en un perfil de exámenes vamos a ver que estos pacientes van a presentar una hipercalcemia, una PTH disminuida y se puede medir vitamina D que va a salir elevada. Ahora, según ya un paciente que nos llega con las manifestaciones clínicas típicas, vamos a dividirlas por grupos. Entonces, en las manifestaciones neurológicas, vamos a ver que los pacientes tienen principalmente letargia, confusión e irritabilidad. Y en casos donde el calcio esté muy elevado, pueden tener hasta déficit cognitivo, estupor y coma. En manifestaciones gastrointestinales es importante saber que los pacientes pueden llegar con náuseas, vómitos, estreñimiento severo y hasta dolor abdominal. Y si tenemos un calcio mayor a 14, puede sospechar hasta de una pancreatitis. A nivel renal, es importante que la hipercalcemia pues, va a inducir a la diuresis osmótica, ya que interfiere en la capacidad del riñón para concentrar la orina. Entonces se van a causar síntomas como lo que es la poliuria y la polidipsia, y además de eso se va a producir una deshidratación que pues básicamente va a llevar a la insuficiencia renal prerrenal. Y a nivel cardíaco, que es muy importante saberlo, se van a ver manifestaciones típicas de electrocardiograma. Principalmente se va a ver el acortamiento del intervalo QT. em, y el acortamiento del segmento ST. Además de eso, se van a producir también arritmias, hipertensión arterial y bloqueos AB, ya según el nivel del calcio que tengamos. Y en casos muy severos se pueden inclusive presentar em, eh, arritmias ventriculares, que es como lo otro importante que se puede presentar ahí. Entonces, ¿cómo se clasifica la hipercalcemia maligna? Entonces, la hipercalcemia maligna la vamos a medir midiendo los niveles de calcio total. Los niveles de calcio normalmente están entre 8,5 y 10,5. Si vamos que un paciente está por encima de esto, se va a clasificar en leve, moderada y severa. Hablamos de una hipercalcemia maligna leve cuando hablamos de niveles de calcio entre 10,5 y 11,9, moderada de 12 a 13,9 y severa mayor de 14 miligramos por decilitro del calcio sérico. Ahora bien, hay situaciones especiales donde se debe usar la fórmula del calcio corregido, que es básicamente calcio total más 0,8 por 4 menos la albúmina. Esto se debe usar siempre y cuando hayan pacientes con hipoalbuminemia marcada, porque pues aquí se puede alterar un poco lo que son niveles de calcio sérico, y en estado crítico no se debe usar la fórmula de calcio corregido
pero pues también se debe considerar pedir calcio ionizado, que es más preciso y más sensible. Ahora bien, para el abordaje y diagnóstico de la hipercalcemia maligna, entonces es importante uno confirmar que la hipercalcemia sea real. Entonces, en el artículo pues se recomienda que el calcio total pues se debe repetir para descartar algún posible error del laboratorio y si se puede medir el calcio ionizado más que todo en los pacientes críticos y pues también en pacientes que tengamos hipoalbuminemia, como ya lo había mencionado, pues calcularle el calcio corregido. Después de hacer este primer paso, continuamos a evaluar la gravedad y los síntomas. Principalmente toca determinar si hay un compromiso neurológico, renal o cardíaco. Y pues también definir si este compromiso requiere una intervención inmediata o no tenemos que ser tan agresivos con el manejo. Importante también, se debe realizar la medición de PTH. Entonces, en cualquier paciente con hipercalcemia, la PTH pues, es una prueba inicial de diagnóstico. ¿Para qué? Para determinar si tenemos que es una hipercalcemia mediada por PTH o no es dependiente de PTH. Si tenemos una PTH baja, lo más importante es que se sospeche de que tenemos un tumor que genere esa hipertensión, esa hipercalcemia maligna, secundaria a malignidad. Entonces, aquí es importante saber que la PTH baja más el calcio, entonces ya sabemos, es hipercalcemia maligna hasta demostrar lo contrario. Entonces, estudios de cuando esa PTH nos sale bajita. Entonces, para estos estudios, entonces se debe solicitar el péptido parecido a la PTH que se eleve en hipercalcemia humoral en el 80% de los casos, porque pues esta es la hipercalcemia más frecuente. Pues, se puede medir también el calcitriol, que se puede elevar en linfomas, o se puede medir la vitamina D inactiva para descartar alguna hipervitaminosis D. En casos más diferentes o diagnósticos diferenciales se puede medir también la TSH para descartar un hiperparatiroidismo secundario y en caso tal de pacientes con mieloma múltiple se pueden hacer pruebas seriadas para este tipo de tumores y cadenas ligeras séricas para descartar también estos tipos de hipercalcemias malignas. Y en caso tal de que sospeche metástasis ósea, pues realizar radiografía o TAC para descartar cualquier otra complicación. Ahora, importante, hay unos indicadores clínicos de la hipercalcemia maligna que nos dan los grados de severidad en los pacientes. Entonces, uno, el inicio rápido de los síntomas. Si vemos que un paciente tiene un deterioro clínico bastante marcado, pues es importante descartar cualquiera de las causas que va a llevar a ese desencadenante de las manifestaciones clínicas complicadas. Además, es importante también descartar que la hipercalcemia sea severa, que es lo que decíamos del calcio mayor a 14, una PTH disminuida y esos síntomas sistémicos asociados a los tumores, que es la pérdida de peso, sudoración o una masa tumoral ya conocida. También los signos de metástasis óseas, pues que es un dolor localizado y fracturas patológicas y lesiones líticas que se hayan visto en alguna imagen. Ahora, como diagnósticos diferenciales, básicamente tenemos que descartar la primera es la hipervitaminosis D, una enfermedad granulomatosa, una tirotoxicosis, insuficiencia suprarrenal o hipercalcemias secundarias a medicamentos como lo que es la vitamina A, las tiazidas y el litio. También pacientes con inmovilización prolongada pueden presentar aumento de los niveles de calcio sérico o intoxicación por tomar mucho calcio o antiácidos. Esos son como los diagnósticos diferenciales que debemos pues descartar. Ahora, ¿cómo se va a manejar pues una hipercalcemia maligna? Entonces, tenemos unas metas inmediatas y unas intervenciones que se deben hacer. Como metas inmediatas es importante, uno, reducir el calcio sérico, dos, corregir la deshidratación, tres, proteger la función renal y prevenir esas complicaciones neurológicas o cardíacas antes de que sea demasiado tarde. Y las intervenciones clave es importante, uno, pues la hidratación agresiva, bloqueo de la resorción ósea y pues uso de medicamentos como ya uso de otras cosas como la calcitonina y el manejo dirigido según la severidad del caso. Entonces, para la hidratación, que es la primera línea de manejo y es lo más importante, pues ya sabe, yo lo había explicado, como hay una afectación renal, se genera una depresión de volumen en el riñón, entonces se genera una poliuria y las náuseas. Entonces es importante em, pues generar una hidratación correcta en el paciente y cómo se recomienda esta hidratación. Entonces, uno se usa solución salina al 0,9%, pues para no agregar más calcio del que ya tiene y el esquema es básicamente darle un bolo inicial
de 1 a 2 litros y continuar a 200 a 500 mililitros hora ajustado a la diuresis para mantener una diuresis entre 100 y 150 mililitros hora. Es importante pues siempre vigilar los signos de sobrecarga hídrica pues para evitar una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Entonces, también se habla del uso de diuréticos, pero en este caso no se recomienda de rutina porque se puede empeorar esa pérdida de volumen y pues para que tenga un efecto calciurético, pues se deben usar dosis altas que igual nos llevan a la depresión de volumen, entonces no se recomienda. ¿Cuándo se considera y qué se considera? Se considera la furosemida, uno, si hay sobrecarga de volumen tras una hidratación inicial agresiva y pues se debe usar dosis entre 20 a 40 miligramos IV, ajustando pues según la respuesta para evitar esa pérdida de volumen. Y se debe usar solo en pacientes adecuadamente hidratados, o sea, no lo vamos a usar en pacientes que estén deshidratados. Se habla también de la calcitonina, entonces esta tiene unas indicaciones que se usa uno en hipercalcemia severa o en pacientes que ya tengamos con compromiso neurológico y cardíaco severo o la necesidad de un descenso rápido mientras actúan los bifosfonatos, que son otros medicamentos que vamos a hablar más adelante. Entonces, la característica de la calcitonina es que tiene un inicio de acción de 2 a 6 horas, va a reducir el calcio entre 1 a 2 miligramos por decilitro y las dosis que se recomiendan son de 4 unidades por kilogramo subcutánea o intramuscular cada 12 horas y se puede aumentar a 8 si si el paciente no tiene una adecuada evolución o una respuesta insuficiente al manejo. Cuando hablamos de bifosfonatos, estamos hablando de dos tipos. Tenemos el solendronato, que se usa en dosis de 4 miligramos IV, o el pamidronato, que son de 60 a 90 miligramos IV. Estos tienen unas características que son de inicio de acción de entre 48 a 72 horas, tienen un efecto por 4 a 7 días. Y pues el solendronato pues logra una respuesta más prolongada entre 4 a 6 semanas, entonces ese es el que se prefiere. Uno, siempre importante monitorizar la función renal y hay un importante compromiso que es la osteonecrosis de mandíbula, que eso se puede llegar a ser una complicación del usar bifosfonatos. Hablamos de unos biológicos que son el denosumab, que básicamente este se indica solo en casos de hipercalcemia maligna refractaria a bifosfonatos o pacientes que tengan insuficiencia renal moderada o severa donde no se le puede dar los bifosfonatos. Eh, Ventajas de esto es que no es nefrotóxico y tiene un efecto potente en el rank L, entonces se evita esa lesión del hueso por esa vía, pero desventajas pues puede generar una hipocalcemia marcada si no se corrige una deficiencia de vitamina D. ¿Cómo se deben usar? Se recomiendan 120 miligramos subcutáneos semanal por 3 dosis y luego pues mensual. Y por último, pues se usa lo que son los glucocorticoides. Estos se usan básicamente en hipercalcemias secundarias al linfoma, en hipercalcemias por hipervitaminosis D y en enfermedades granulomatosas activas. ¿Cómo actúa? Básicamente disminuye la conversión de la 25 hidroxivitamina D a 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol y nos ayuda a disminuir la absorción intestinal de calcio. Se recomienda el uso de prednisolona en dosis de 40 a 60 miligramos día o su equivalente si tenemos otro tipo de corticoide. Ahora bien, ¿cuándo se debe hospitalizar algún paciente que sospechemos o tengamos la certeza de hipercalcemia maligna? Entonces, los criterios de hospitalización son el calcio mayor a 14, que es una hipercalcemia severa, la alteración del estado mental, la insuficiencia renal aguda, la deshidratación severa y patología oncológica activa con un riesgo de progresión de una hipercalcemia maligna. O también la necesidad del tratamiento IV de bifosfonatos o de denosumab. Cuando estos pacientes se considera que deben ir a UCI, entonces si tenemos un paciente con alto compromiso neurológico en coma o estupor, si tenemos una arritmia significativa o la necesidad de diuresis estricta o soporte renal. Ahora, ¿qué indicadores nos dicen que el paciente no tiene una buena evolución o que son de mal pronóstico? Entonces, uno, si tenemos un calcio persistentemente elevado tras las 48 a 72 horas después de realizar una adecuada hidratación y un adecuado manejo de ese paciente. Si tenemos que un paciente hace una hipercalcemia recurrente que se define toda hipercalcemia menor a 30 días posterior al primer cuadro clínico, si tiene metástasis extensas con lesiones osteolíticas múltiples, o si tiene una rápida caída del estado funcional en la escala de Koch mayor a 3 y o una hipercalcemia asociada a tumores de alta agresividad como cáncer escamoso de pulmón o cánceres renales.
Ahora, ya hablando de la hipercalcemia en relación con el mieloma múltiple, entonces básicamente, ¿cómo induce el mieloma múltiple a esta hipercalcemia? Entonces, básicamente lo que se produce es una osteólisis difusa, donde las células plasmáticas van a secretar unas citoquinas que estimulan de manera sostenida estos osteoclastos. Y pues básicamente se va a producir esa resorción ósea mantenida y se van a producir pues lo que es la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia y lesiones óseas líticas, que son fundamentales estos criterios para definir una enfermedad activa y una hipercalcemia maligna. Importante aquí, se deben realizar pruebas seriadas pues, para descartar linfomas, biopsias de médula ósea e imagenología para descartar metástasis. Entonces, aquí es lo que hablábamos de las pruebas de electroforesis sérica y urinaria, que son esas pruebas, el SPEP y el UPEP, las cadenas ligeras séricas, biopsia de médula ósea, radiografía total o de TAC y pues búsqueda de lesiones líticas, que son las punched out. Y bueno, y hay un manejo más profundo en pacientes que ya tengan un compromiso renal avanzado, que son la diálisis en hipercalcemia, y básicamente sus indicaciones son calcio total por encima de 18 miligramos de cilitro o un calcio ionizado elevado, anuria o sobrecarga de volumen que impide la correcta hidratación. Si tenemos un paciente con insuficiencia renal grave o si es refractario al tratamiento médico, se debe iniciar diálisis en UCI. Y pues se debe usar hemodiálisis con baño de bajo en calcio para evitar el aumento de calcio. Y en estos pacientes es muy importante el seguimiento clínico. Este seguimiento clínico básicamente consiste en, uno, reevaluar el calcio total ionizado cada 12 a 24 horas durante su fase aguda para evaluar cómo va disminuyendo y si el tratamiento ha sido efectivo. Dos, vigilar la función renal y el estado de volumen para evitar complicaciones a futuro y también evaluar cómo se está haciendo el manejo correctamente. Tres, reevaluar la necesidad pues, de repetir la dosis de bifosfonatos a los 7 días si el paciente persiste con hipocalcemia. Y es importante manejar estos pacientes conjuntamente con oncología para pues, tratar también la causa subyacente y evitar recaídas futuras. Y importante, pues, como siempre, educación al paciente para, uno, que tenga una hidratación oral adecuada y que sea consciente de sus síntomas de recaída por si tiene que volver a reconsultar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos nuestros participantes y a nuestro expositor. Muchas gracias, Oscar. Excelente presentación. De pronto, para recordar también la mnemotecnia que tenemos del CRAP para el mieloma múltiple, en donde precisamente uno de los criterios es hipercalcemia. Y muchísimas gracias a nuestro tutor, el doctor Nicolás. No sé si estés por ahí. Sí, aquí estoy. Muchas gracias Eh, por Deseaba participar. hacer una acotación. Bueno, con esas hipercalcemias, en este caso, cuando tú hablas de hipercalcemias, es un espectro muy amplio. O sea, implica muchas cosas. Cuando estamos hablando de hipercalcemias tumorales, realmente son las más graves. Hay unas pautas que tienen que tener en cuenta ustedes y te lo digo porque no se hace mucho, y es el control de líquidos. El deber ser de un médico es sentarse con el paciente, tratarle líquidos ingresados, líquidos eliminados, hacerle un balance, hacer un ritmo diurético y que haga un gasto urinario adecuado. Si ustedes hacen eso, así no tengan los demás medicamentos que él mencionó, el paciente les puede salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Colombia? Tenemos el soldinonato y el pamidronato. Con ustedes de pronto, la mayoría de ustedes va a ser el rural en los diferentes, bueno, pueblos donde les toque, y es horrible tener que recibir pacientes así. Este tema es muy importante porque no resalta mucho a la vista, pero las hipercalcemias oncológicas son muy comunes en los centros bueno, de más nivel en Colombia. A los que se quieran dedicar a la oncología, y esto es un tema de suprema importancia. El mieloma múltiple me parece que es el ejemplo claro de todo esto. Esos son pacientes que mientras tú te demoras en buscar la quimioterapia, en hacer todo eso, mantienen con hipercalcemias y, o sea, eso es terrible. Entonces, siempre recuérdense en pautas de alarma. Ustedes ven una hipercalcemia, clasifíquenla, leve, moderada, severa. Cuando hay que internarse, y eso depende. Desde las hipercalcemias moderadas ya producen las complicaciones renales.
que es lo que decía Santiago. Si hablas de deshidratación, va a ser un mecanismo prerrenal, pero el problema es cuando hace lesión posrenal, porque hacen calcinosis renal. Te tapan la vía urinaria y ahí sí se sube el calcio, tú no puedes orinar y es lo que te lleva a la diálisis. Entonces, si ustedes hacen un correcto control de líquidos, que eso es lo que quiero que se lleven, los líquidos es lo más importante en las hipercalcemias. El pamidronato te va a hacer efecto a las 48 horas. Tú puedes poner el pamidronato, él llega y no te va a hacer nada en el momento. Lo que importa son los líquidos, la furosemida. Bueno, pacientes con falla cardíaca que tengan esto les sirve. Lo mismo los corticoides tienen su efecto en ciertos casos, pero la hidratación, siempre llévenselo el mensaje, es fundamental. Ahora, el calcio, cuando ustedes lo midan, intenten que sea el iónico. Y el iónico no se ve afectado que porque la albúmina esté alta, que porque la albúmina está baja. Siempre que puedan, calcio. Si les preguntan en la revista cuál es el mejor calcio que ustedes pueden medir, iónico. Siempre le van a contestar así con seguridad. También hay que tener unas consideraciones, porque cuando ustedes sacan un calcio iónico en el laboratorio, van a ir a sacar la sangre al paciente. Esa enzima empieza a metabolizarse. Entonces el calcio iónico tiene una única desventaja y es que tiene que procesarse rápido. Que si ustedes sacan un calcio iónico y se demoran en entrarlo al laboratorio, va a también dar falsos resultados. Entonces, nada, siempre recuérdense, el paciente con hipercalcemia, líquidos, siempre llega electrocardiograma, miren que no tenga el QT acortado. Eso es un criterio ya de gravedad. De hecho, se está hablando cuando ustedes tengan un paciente que tenga un QT ya acortado, es indicativo de manejarlo en terapia intensiva. No les dé miedo pasar a esos pacientes y lo justifican así, porque se les clava una fibrilación ventricular y ahí les queda. Entonces, siempre llega el paciente, sacamos laboratorios, tiene los síntomas que él mencionó que estuvieron perfectos, estuvieron organizados por que por sistemas, ojo con las convulsiones, o con el paciente que llega anúrico, eso ya es gravísimo. Entonces, electrocardiograma, calcio, lo clasifican, miran si tiene alteraciones en el QT y empezamos el balance hídrico. Eso es lo más importante. Y si tenemos el pamidronato, el denosumab, digamos que eso es lo perfecto que uno puede tener. Pero ahora, si usted va a hacer Rualaya en Gachetá con Dinamarca, usted no va a tener denosumab allá para ponerlo. A duras penas si tendrá pamidronato y con suerte. Entonces, líquidos, electro, clasifiquen, miren qué tiene el paciente, miren el neurológico, hagan un control clínico y con eso el paciente les va a seguir adelante mientras lo pueden remitir en un sitio de mayor complejidad. Si está en un sitio de alta complejidad, asegúrense que el oncólogo lo vea, que definan las lesiones, le hagan una tomografía, una PAN-TC, miren dónde están lesiones eríticas, que diagnostiquen los mielomas múltiples, sobre todo si los traten consiguientemente. Si ustedes, líquidos, electro y lo que les digo, salvan los pacientes. Y eso no necesita un especialista. Ustedes mismos lo pueden hacer desde estudiantes y si llevan ese mensaje, les va a ir bien. Y como residentes, pues, también les toca hacer lo mismo. Felicito a Santiago, me parece una revisión excelente. Me parece interesante que hagan estas semilleros. Yo cuando era estudiante en ninguna universidad realmente había muchas de esas actividades. Me parece excelente que estén haciendo eso y que estén interesados desde estudiantes para ser internistas. Los felicito a todos y nada, eh, excelente presentación. Muchísimas gracias, doctor. Siempre bienvenido. Recordar a los participantes que tenemos el link de asistencia en el chat para que lo llenen y puedan tener un certificado de asistencia si asisten al 70% de nuestras charlas. Y también recordarles que este jueves tenemos nuestra última charla de este módulo de oncología. Entonces, bienvenidos como siempre a las 7 p.m. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse, la verdad. Muchas gracias, muchas, excelente.